presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto saludarlos para presentar el resumen de la lección número 2 de esta nueva serie de estudios, esta temporada titulada Cómo estudiar la profecía bíblica. Así como toda carrera académica tiene una base y después de esa base se van llevando otros cursos hasta seguir aprendiendo más y un día poder obtener un título, así también vamos a darnos cuenta que Dios a través de Génesis pone la base y de esa base encima vamos adquiriendo más conocimiento a través de la lectura de otros libros de la Biblia y vamos comprendiendo también esa base que servirá como fundamento para la comprensión de la profecía bíblica. Así que estudiamos pues el Génesis como fundamento. Génesis expone el camino por qué nuestro mundo está en un caos. ¿Cómo fue que descendió a ese caos? ¿Cómo sucedió que el pecado se introdujo en este mundo? Entonces, Génesis también nos va a presentar a los personajes que tienen que aparecer siempre en el gran conflicto. Cómo se fueron dando los hechos y por qué vamos a ir llegando hasta Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que nos va a presentar los acontecimientos finales. La primera mención se hace en el libro de Génesis y ahí es donde vamos a comprender que esos personajes y esas palabras van a ser reforzadas porque Dios de igual manera va a repetir muchas veces para que se refuerce el aprendizaje y sea más sólido, más firme, como el fundamento. Tiene que ser firme para que lo que está sobre el fundamento no caiga. Entonces el fundamento es una base sólida sobre la cual se van poniendo más y más enseñanzas, repeticiones que Dios hace muchas veces para confirmar. Pero recordemos que la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, lo que Dios ha dicho debe cumplirse. La palabra de Dios no varía, no cambia. Porque Jehová, Dios, no cambia. Así dice el libro de Malaquías. Yo, Jehová, no cambio. Dios ha trazado un plan, no cambia, no varía. Es el mismo Dios, como dice la Escritura, ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios no cambia. Es el mismo. Y nosotros tenemos esa base, sabiendo que Dios no cambia, entonces debemos estar seguros que lo que nos enseña no va a variar, no va a cambiar. Es firme, es duradero, está sobre una base sólida que es Génesis. Ahí es donde encontramos pues palabras claves, personajes claves que nos van a permitir comprender más la profecía bíblica. Para estudiar entonces debemos ir al principio y el principio es Génesis. El ser humano por naturaleza es de propensión al mal. Es una naturaleza pecaminosa la que tenemos ahora, resultado de la introducción del pecado a este mundo. Y entonces los seres humanos, pues como somos pecadores, a veces nos dejamos llevar por el orgullo, por el egoísmo. No comprendemos muchas cosas que se van a revelar en las Sagradas Escrituras. No vamos a poder comprender mucho como nuestro Dios, el carácter de Dios, porque nosotros tenemos una óptica distorsionada, dañada. No tenemos la misma perspectiva que tiene Dios. Nosotros estamos limitados a este mundo. Dios está arriba y puede ver todos los acontecimientos y Dios también puede ver lo que sucedió en el pasado y también puede ver lo que va a suceder en el futuro. Nosotros no tenemos eso. Entonces tenemos que aceptar cuál es nuestra condición, qué es lo que sí podemos comprender y aceptar que Dios a través de eso que sí podemos comprender tiene grandes lecciones para nuestra vida y quiere afirmar nuestra confianza en Él. El amor es un tema central en la Escritura y un tema central en la profecía bíblica. Y nosotros tenemos que aprender
de Dios y que Dios es amor, pero nuestra naturaleza no es como la de Dios. Entonces no vamos a poder comprender todo lo relacionado al amor. Ya estudiamos varias lecciones acerca de eso y nunca vamos a poder comprender todo acerca del amor de Dios. Pero vamos al Génesis y ahí encontramos por primera vez la palabra amor. Abraham tiene un hijo, Isaac, el hijo de la vejez, el hijo de la promesa. Abraham ama a su hijo, Isaac. Y Dios le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a Isaac, tu único hijo. Abraham escucha la palabra de Dios y con dolor en su corazón dice, voy a obedecer a Dios. Y empieza su camino hacia el monte Moria porque Dios le había indicado dónde debía ser el sacrificio. Deja a los criados en el camino y continúa con su hijo ese recorrido hasta el lugar del sacrificio. Dios quiere darle una lección a Abraham. Quiere enseñarle acerca del sacrificio que iba a realizar Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces Dios le va a enseñar de una forma vívida a Abraham lo que va a suceder. Abraham tiene un hijo, Dios va a sacrificar a su hijo. Su hijo va a morir en lugar de cada uno de nosotros, los pecadores. Y entonces Dios quiere que Abraham aprenda esa lección porque él ama a su hijo. Y Dios también ama a su hijo. Abraham va a realizar el sacrificio. Dios detiene a Abraham a través de la voz de un ángel. Le dice, no lo hagas. Está comprobado que amas a Dios y obedeces a Dios. No sacrifiques a tu hijo. Dios sí tuvo que sacrificar a su hijo. Su hijo tuvo que morir en lugar de cada uno de nosotros, los pecadores, para pagar la demanda del pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces Dios sacrifica a su hijo. Abraham escucha una voz desde el cielo para que no haga el sacrificio. Desde el cielo se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús es reconocido como el hijo amado de Dios que va a morir en lugar de cada uno de nosotros. Cuando Isaac va camino con su padre al lugar del sacrificio, Isaac llega al fuego, lleva la leña y está el lugar preparado. Pero Isaac voltea a ver, ve hacia los lados y dice, Padre, ¿dónde está el cordero? El cordero que va a ser sacrificado. Abraham no responde. Esa pregunta está respondida a lo largo de las Escrituras. ¿Dónde está el cordero? Vamos a las Escrituras y encontramos que el cordero es Jesús. El cordero que fue sacrificado es Jesús. Cuando Israel va a salir de Egipto, después de muchos años de esclavitud, Dios establece la Pascua con ellos y les dice, van a sacrificar un cordero sin mancha de un determinado tiempo de vida y un cordero que van a sacrificar, el cual su sangre la van a rociar sobre los dinteles de las puertas de sus casas, el cual también después de ser sacrificado su carne va a ser asada y va a ser comida por ustedes como familia. El cordero sería sacrificado en la Pascua. Y los israelitas harían eso cada año para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto y para recordar que el cordero debía morir. Entonces en la mente de ellos año con año iba a quedar dando esa lección. Un cordero va a morir, un cordero va a morir, un cordero debe morir, un cordero debe morir, un cordero que no ha hecho nada debe morir, un cordero inocente debe morir. Y tantas veces que el pueblo lo repitió, que el pueblo tenía que entender la lección. El cordero es Jesús. Recorres un poco la Biblia y encuentras nuevamente el sacrificio del cordero, la celebración de la Pascua, y ahí está el mensaje del cordero. Isaías, cuando anunció la venida de Jesús, dijo que sería llevado al matadero como cordero. Como cordero iba a ser sacrificado el Mesías en lugar de cada uno de nosotros los pecadores. Y Juan, en Apocalipsis capítulo 5, habla de ese cordero que él ve,
junto al trono de Dios. Y él dice que era como un cordero inmolado, o sea, un cordero que fue sacrificado. Y luego encontramos allí que recibe la adoración en el cielo. Y dicen, digno eres de recibir esta adoración, porque fuiste inmolado. Ese cordero es Jesús. Juan el Bautista, cuando ve venir a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A lo largo de el periodo de existencia del pueblo de Israel, ellos realizaron los sacrificios del Cordero, y el Cordero moría en lugar del pecador. Entonces Jesús es el Cordero que muere en lugar del pecador. Así que la respuesta de Isaac está respondida a lo largo de la Escritura y confirmada en Apocalipsis, que allá en el cielo estará el Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros. ¿Dónde está el Cordero? Jesús es el Cordero. También encontramos en Génesis por primera vez la aparición de la palabra muerte. Y en la profecía vamos a encontrar mucho acerca de la muerte. Por eso tenemos que ir al Génesis como fundamento. Dios dijo a Adán y Eva que no debían de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, del fruto de ese árbol, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. La serpiente aparece y dice, no morirán. Dios dice, van a morir. Ellos comieron y ciertamente un día murieron. No murieron inmediatamente, pero murieron. La muerte ingresó como resultado de la desobediencia de ellos. Así dice la Escritura, por la desobediencia de uno ingresó la muerte. Y allí sabemos que Adán y Eva tuvieron que ver la muerte del justo Abel, hijo de ellos, que murió a manos de Caín. La muerte aparece en Génesis y la vamos a encontrar a lo largo de la Escritura, y llegamos hasta Apocalipsis y se sigue hablando de muerte. En la profecía se habla de muerte, pero así como en Génesis se habla de muerte, también se habla de la solución a la muerte. Y en Apocalipsis 1:18 encontramos la solución a la muerte. Jesús se presenta como el que vino, murió, resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Y Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Entonces Jesús se presenta como la solución al problema de la muerte. Él dice, yo soy la solución al problema. La muerte es algo que lo vamos a ver continuamente en este mundo. Pero hay una solución, y esa solución es ¿quién? Cristo Jesús. Algunos dicen que la muerte es parte de la vida. La muerte no es parte de la vida. Es lo contrario. Mientras una persona tiene vida, puede pensar en la muerte, pero cuando llega la muerte se termina la vida, así que no es parte de la vida. Es parte de lo que nosotros vivimos en este mundo y vemos en este mundo, sí, pero no es parte de nuestra vida. Llegó como un intruso, llegó como resultado del pecado, pero lo más grande que podemos leer en Génesis y en la Biblia es que hay una solución. Y esa solución al problema de la muerte es ¿quién? Cristo Jesús. También en Génesis, como fundamento para el estudio de la profecía, vamos a encontrar la aparición de ¿quién? De la serpiente. La serpiente que se le aparece a Eva y le dice que coma de ese fruto, que no va a morir, que Dios ha dicho que morirán, pero no van a morir. Al contrario, dice, van a ser como Dios. Y ya sabemos lo que sucedió. Fueron engañados. En Apocalipsis, donde ya se habla de la profecía, aparece nuevamente la serpiente. Y dice en Apocalipsis que la serpiente antigua es el mismo diablo, es Satanás, es el dragón que ataca al pueblo de Dios, es el acusador, es el engañador, es el padre de toda mentira, Satanás. Esa serpiente continúa siendo la misma que en el principio dijo una mentira a Eva, que presentó el engaño y ellos accedieron a esa palabra, a esa tentación y cayeron.
el diablo sigue siendo el mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a Génesis, vemos cuál es el accionar de Satanás, de la serpiente, del diablo, del dragón. La Biblia dice que Dios es el mismo. Ya lo hemos dicho, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, es el mismo. El carácter y la palabra de Dios no cambian. Dios no cambia, Satanás tampoco cambia. Entonces el gran conflicto en el cual estamos inmersos tampoco cambia, no varía, es el mismo. La lucha de Satanás calumniando a Dios, Dios dando tiempo para vindicar su nombre, el ataque de Satanás al pueblo de Dios, acusando a los hijos de Dios, sus ataques, sus estrategias son las mismas, varían algunas veces la forma de presentarlas, pero son las mismas. Atacar al pueblo de Dios, destruir el pueblo de Dios, apartar a los hombres de Dios, deseando la adoración que le corresponde a Dios. Dios es el mismo. Siempre será quien es. Y Satanás siempre será el mismo. Y el conflicto será el mismo a lo largo de los siglos. Lo encontramos desde Génesis y así recorremos la Biblia hasta llegar a Apocalipsis. Dios ha dado suficiente luz para que nosotros no seamos engañados por Satanás. Aun cuando se disfraza, porque la Biblia dice que se disfraza, aún se puede aparecer como ángel de luz. Y tiene muchos que trabajan para él que también se disfrazan, no se presentan como el enemigo, no se declaran ser el enemigo. Siempre se van a presentar bajo un disfraz, bajo un manto de apariencia, de piedad. En muchas cosas se va a presentar tal vez como un predicador, como un maestro, como un profeta, pero es el mismo. Y Dios nos ha dado suficiente luz para que nosotros no caigamos en el error, no seamos atrapados por sus engaños, ni caigamos en sus tentaciones. Su deseo es recibir la adoración que le corresponde a Dios. Su deseo es atacar, destruir el pueblo de Dios, y nosotros podemos caer en esas trampas, esos engaños, si no estudiamos diligentemente las Escrituras. Así que esta semana hemos aprendido a conocer los personajes del gran conflicto, los personajes de la profecía bíblica, las palabras claves, los principios en Génesis presentados, que lo vamos a llevar al recorrido durante toda la Biblia hasta llegar a Apocalipsis, que es el final, donde vamos a encontrar ese mensaje de seguridad, de confianza en Dios para los eventos finales. Muchas religiones se basan en ideas, mitos, filosofías planteadas por los seres humanos. Los cristianos, los que creemos en Dios, sabemos que esta religión está basada en los hechos históricos de las relaciones de Dios con el ser humano, de la interacción de Dios con el ser humano. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos la interacción de Dios con el ser humano. Siempre Dios deseando ayudar al ser humano, extendiendo su mano, dándole oportunidades. Siempre el Dios poderoso haciendo mucho por el ser humano. Cuando estudiamos todas esas interacciones, todas esas historias, narraciones que encontramos en los libros de la Biblia, nosotros vamos a aprender a conocer más a Dios. Vamos a comprender más su carácter, sus planes, sus propósitos para el ser humano. La Biblia es una fuente inagotable. Hay temas que nunca se van a terminar. Puedes leer la Biblia una vez y la vuelves a leer un tiempo después y vas a encontrar más enseñanzas. Puedes leer un determinado libro de la Biblia y cuando llega un tiempo después lo vuelves a leer, encuentras más mensajes relevantes para todos los tiempos. Porque la Biblia no es solo para un tiempo determinado, para los que vivieron antes de Jesús, para los que vivieron en el primer siglo, no. Por todos los siglos hasta el día de hoy la Biblia tiene mensajes relevantes. Así que debemos estudiarla. Debemos dedicar tiempo a conocer más de la palabra de Dios. Debemos dedicar tiempo a profundizar de tal manera que podamos comprender los planes de Dios. Y la profecía bíblica no debemos evitarla, debemos estudiarla. Hay un mensaje seguro que Dios quiere que nosotros comprendamos. Apocalipsis es un libro abierto.
Y el propósito es que nosotros estemos firmes en lo que creemos, firmes en los planes de Dios. Y al leer los acontecimientos históricos y cómo se han cumplido los planes de Dios, las profecías anunciadas por el Señor, entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ceder a los ataques del enemigo. Vamos a confiar más en Dios, vamos a asirnos de su mano poderosa y vamos a caminar lo que aún falta hasta llegar al momento glorioso de la venida de Jesús. Estás invitado a seguir en esta serie de estudios, cómo aprender más de la profecía bíblica, cómo estudiarla. No hay que evitarla, hay que estudiarla. Cómo conocer más a nuestro Dios, y eso es lo que el Señor anhela, que nosotros a través del estudio de su palabra afirmemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Síguenos a través de las redes sociales como Lecciones de la Biblia. Síguenos también a través de Unión Radio. Sigue escuchando estos mensajes. También puedes verlos en UR Play o recibir el podcast a través de Spotify, que también puede llegarte, y así puedes comprender más de la palabra de Dios. Estás invitado a visitar nuestra iglesia, la Iglesia Adventista, una iglesia profética, una iglesia que vas a encontrar ese estudio de la Biblia, especialmente los libros proféticos, porque sabemos que ese es un plan de Dios para nuestra vida. Así que esperamos que puedas asistir y que a través de seguir todas las oportunidades que Dios te presenta para conocer su palabra, puedas crecer en el conocimiento de Dios y de sus mensajes proféticos. Vamos a orar para finalizar este estudio. Gracias, bendito Dios, por amarnos, por enseñarnos a través de tu palabra, por presentarnos en ella tu plan de salvación, tu plan de redención, por conocer a través de tu palabra tu amor, tu misericordia, por conocer a través de tu palabra que hay un Cordero, que es Jesús, que como Cordero aceptó morir en lugar de cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. En tu palabra comprendemos que hay un conflicto y que estamos en medio de ese conflicto, que existe el pecado. En tu palabra comprendemos que también está la muerte, pero entendemos en tu palabra lo más grande, que hay solución al problema del pecado, y esa solución es Cristo Jesús como el Cordero. Que hay solución al problema de la muerte, y la solución es Jesús, quien tiene las llaves de la muerte. Y a través del estudio de tu palabra iremos comprendiendo todo lo que ha sucedido en la historia, y comprendemos también lo que nos falta por vivir en este mundo hasta que tengamos la oportunidad de encontrarnos contigo cuando tú vengas y seamos llevados al reino de los cielos. Tu bendición sea para cada uno de los que estudia tu palabra, los que escuchan estas transmisiones, y aquellos que se interesen puedan poner más diligencia, más dedicación a comprender las profecías. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia.